Bienvenidos al episodio número 14 del programa La Polaca. Yo soy el doctor Juan Carlos Nochebuena. Y su servidor, el profesor Oscar Quintana. El tema de hoy, el partido que queremos. Nos acompaña nuestro querido camarada, el profesor Gempo Domínguez Pedraza, sociólogo, politólogo, psicólogo, maestro en ciencias. Gracias, estimados camaradas. Ahí, con eso es suficiente. Pues, mucho gusto en estar aquí y un enorme saludo a toda la audiencia. Pues el día de hoy vamos a hablar de un texto que su servidor escribe. Se llama El partido que queremos, el partido que tenemos. Aquí está. Bueno, son dos ediciones, una que está en Amazon. Aprovecho para invitarlos a que lo compren. Basta con entrar a la plataforma de Amazon y les llega hasta las puertas de sus casas. Los invito pues a que lo adquieran. Bueno, pues no sé, mi estimadísimo Gempo, ¿quieres, tú que lo tienes de reciente, pues de reciente lectura, qué te parece que inicias tú Muy bien, este programa? muy bien, doctor Nochebuena. Pues voy a centrarme, por supuesto, en este libro de tu autoría, El partido que tenemos y el partido que queremos, aunque también utilizaré elementos de otro libro tuyo, Alinear el municipio a la transformación, y del movimiento social a la guerra electoral. Pues de una manera contundente, vamos a decir, incluso amena, yendo al grano, tratas en tu libro temas nodales, por ejemplo, la función y la esencia de un partido político. Y claro que dices abiertamente que la función, el objetivo fundamental es tomar el poder, transformar a la sociedad a través de principios, de un programa político, y lograr la transformación a través del ejercicio de cargos públicos, por la militancia, por la dirigencia. Esto es hacerse de la estructura estatal. Dicho de otra forma, poner al servicio de las ideas, de los objetivos del programa, la estructura administrativa, la estructura de la administración pública y al Estado como totalidad. Haces esa reflexión, también apuntas que un partido realmente de vanguardia, progresista, lo voy a decir así, no tendría por qué repetir viejas prácticas clientelares, de corrupción, de asignación de puestos públicos, vamos a decirlo así, como un botín. Bueno, esta sería una primera intervención. Después ya comentaremos aspectos específicos de tu texto. Gracias. Oscar, ¿quieres comentar o empiezo yo? Bien, primero yo diría, un poco para complementar, ¿no? Me gustó mucho este libro que leímos de Queijeiro. Me pareció muy interesante cómo le pone códigos QR para que tengas más información. Digamos que aquí, bueno, tenemos la polaca para estarle alimentando de información. Y Spotify. Tenemos también la plataforma de Spotify, que también los invitamos a que la escuchen. Tenemos nuestro podcast en Spotify, y no nada más en Spotify, en todas las plataformas de podcasting pueden acceder a la polaca. Cuando vayan a correr, cuando vayan a hacer ejercicio, escúchenos, por favor. Yo agregaría un poco para complementar, digamos a manera de complemento, en esta primera parte que me toca a mí en el programa de hoy. Yo hablaría de qué es un partido político. Digamos que eso sería lo primero de lo que me gustaría hablar. ¿Qué es un partido político teóricamente, como una construcción teórica? Yo diría primero es un sistema dinámico complejo. Eso es un partido político, es decir, en movimiento constante, en transformación permanente y con, la complejidad no se refiere a que no se pueda comprender. La complejidad se refiere a que está en movimiento y transformación permanente. Y además, complementado, es parte de un sistema más grande. Simple y llana teoría de sistemas. Fíjate, ¿por qué es importante decir esto? En este preciso momento nos estamos moviendo a 30 kilómetros por segundo. El planeta está girando alrededor del Sol y vamos viajando a una velocidad tremenda, no nos damos cuenta. Y al mismo tiempo, la Tierra está girando a 400 metros por segundo.
Es decir, aunque todo parezca quieto, aunque todo parezca estar en absoluta calma, el movimiento es impresionante. Imagínense ustedes nuestro planeta girando a esa velocidad, moviéndose a esa velocidad, pareciera como si estuviéramos en una montaña rusa perdidos, ¿no? Obviamente todo esto tiene una lógica. Pues imagínate lo que ocurre en los partidos políticos, imagínate lo que ocurre en las estructuras políticas, en las estructuras sociales. Están permanentemente moviéndose, están constantemente transformando y cambiando. Los partidos políticos no están ajenos a esta idea. Los partidos políticos son primero, en esencia, eso: movimiento, cambio, transformación, como cualquier otro sistema social. Eso en un primer lugar. En un segundo término, hablando de lo que son los partidos políticos, el partido político se mueve, sí se mueve, así como la Tierra se mueve en torno a leyes físicas, los partidos políticos también se mueven en torno a ciertas particularidades. Y una de ellas es, digamos, la más importante, y la platicábamos hace rato, tiene que ver pues con la administración. Tú que estuviste en la administración de empresas, en la administración de la función pública, responden a metas, objetivos y razones y causas. En este caso lo podría resumir a una meta, un objetivo. Pensemos lo siguiente: Morena nace con una meta. ¿Cuál es esa meta como partido político? Que Andrés Manuel, específicamente que Andrés Manuel López Obrador tomara el poder. El PRI, el Partido Revolucionario Institucional, por ejemplo, nace con una meta, que era institucionalizar la Revolución Mexicana. El Partido Acción Nacional, por ejemplo, también tiene una meta en el momento de su formación. Y así todos los partidos políticos constante, en movimiento constante, en transformación constante, nacen con una meta. Aquí la cuestión es qué sigue después de que logran sus metas, qué sigue después de que alcanzan sus objetivos. Y aquí yo creo que entra precisamente esta dialéctica. Tienen que sintetizarse, tienen que encontrar su síntesis, su antítesis y volverse una síntesis. Es decir, en el caso de Morena, que me parece un ejemplo viviente, actual, nace con la meta de llevar a López Obrador al poder. ¿Qué pasa en 2018 cuando, de forma abrupta, cuando irrumpe la victoria de López Obrador en el escenario político? La verdad es que yo creo que ellos no estaban ni siquiera, nadie en Morena estaba preparado para esa victoria, ¿no? Se esperaba, pero se veía un tanto imposible en el término de metas. Ahora, ¿qué pasa con Morena con sus metas? Han quedado incapaces de atender en capacidad analítica y crítica a lo que viene después. Y eso es lo que platico en este libro. Efectivamente, Juan Carlos, además aquí también planteas, aunque solo sea de manera inicial, pero claro, con la profundidad que merecería, la dialéctica entre el partido político como representante de una parte de la sociedad, de ahí el nombre de partido de una clase, pero la dialéctica o la relación entre el municipio, que es la célula fundamental, política y administrativa de la Federación Mexicana, la relación del partido hacia lo particular y luego yendo hacia lo universal, la relación en el ámbito nacional. Entonces, tú lo planteas muy acertadamente. El municipio es libre, no es libre, está secuestrado por grupos, por intereses ajenos a la creación de progreso, de bienestar generalizado. ¿Y cuál es la función específica del partido? Empezando por el municipio y de ahí ascendiendo hasta el plano nacional, como lo hemos dicho. Esa dialéctica también se me hace muy interesante, y ese punto de enfoque, ese punto de partida para el análisis. Ahora, bueno, hablando de Morena, ya particularizando, bueno, pues también López Obrador llega, no, como tú también lo planteas, no tomar el poder por el poder, sino para lograr determinado programa, determinados objetivos. Se llegan con buenos deseos, diríamos que Morena plantea realizar el programa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, crear seguridad, bienestar, exactamente, un estado de bienestar, un equilibrio económico, y sabemos que, vivimos cotidianamente, desafortunadamente, muchos de estos objetivos no se han logrado, a lo mejor ni siquiera fueron bien planteados, y digamos, hubo un proceso de deterioro
como tú lo indicas, algún porcentaje de la estructura, de la gente que llegó a la estructura de la administración pública, no estaba preparada para este ejercicio, vamos a decir, incluso súbito, del poder. Hay indicadores, los índices de violencia, desgraciadamente, y otro que yo también quisiera mencionar, el manejo eficiente de la deuda Pública. interna, de la deuda pública, que pues por dar un dato son los propios elementos que menciona la Secretaría de Hacienda, y que un periódico de tanto prestigio como La Jornada en varias ocasiones se ha acercado a esta noticia. Pues, México debe alrededor de 800,000 millones de dólares y se pagan cada año. Simplemente hay que pues, ver el presupuesto de México, de la nación, 40,000 millones de dólares que salen de nuestro país, que los necesitamos con tanta urgencia. Y desafortunadamente, aunque el gobierno de López Obrador plantea no endeudar más al país, pues sí se ha endeudado, desafortunadamente, y en un porcentaje bastante significativo, porque se contrata deuda para pagar deuda. Entonces, este es un indicador de que no está existiendo la eficacia y la eficiencia que también tú pides, que también tú reclamas. Dices, bueno, es que también debe reflejarse el éxito de un partido en la eficiencia, en el manejo correcto de la estructura burocrático-administrativa que sustenta al Estado. Así es. Trayendo la idea de particularizar en Morena, ahora que está en la cúspide, ¿no? Acaba de ganar 4 de 6 gubernaturas. Lo plantea el doctor en este libro del Movimiento Social a la Guerra Electoral. No se crea de la noche a la mañana Morena, nace como una idea alterna al PRD, porque la lucha intestina por los cargos en el 2005 deja prácticamente huérfano el movimiento de López Obrador, y además que él pues parece desconfiar del partido del PRD, que bueno, cuesta algo así como 500 muertes de líderes, que se lleva su tiempo en comparación de Morena, que es creado pues de la noche a la mañana, pero en realidad sí sufre un proceso, y esto lo comenta el doctor en este libro del Movimiento Social a la Guerra Electoral, en donde participamos, lo decíamos al inicio de la creación de este programa, Empo, de que era en una parte la experiencia, en otra parte pues las circunstancias las que nos llevaban a platicar, a echar la charla. Y en el 2005 López Obrador forma Redes Ciudadanas de manera alterna al PRD para extinguirse prácticamente en el 2010 e iniciar lo que va a ser Morena, con esta parte de los protagonistas del cambio verdadero. Es decir, López Obrador desde entonces está creando la estructura que formará más adelante su partido, y hemos, bueno, ya trayéndolo a la actualidad, hemos visto algunos comportamientos que no se veían ni siquiera en el PRI. Entonces la pregunta es, ¿se podría pasar del movimiento a otro partido, o no es necesario para la transformación que tanto ha quedado a deber en esta parte, ¿no? Fíjate, aquí me gustaría decir algo que también lo tocan, y es importante, fíjate. Los partidos nacen entonces con una meta, y están sujetos a reglas, a leyes, a dinámicas, a procesos, a momentos. Pues así, en el caso de Morena, porque este libro, El Partido que Queremos, habla de Morena. O sea, realmente habla de Morena en particular y en concreto. ¿Qué encuentro en Morena? Primero, bueno, tratar de decirle a los militantes que Morena no es el fin, o el partido político no es el fin, es solamente un medio, es solamente un camino, ni siquiera un camino, es el medio de transporte para llegar a una determinada meta. El problema es que la meta que se trazó era que López Obrador fuera presidente de la República, punto. Una vez que llega, ocurre un vacío grave, significativo, en lo que respecta a las bases fundamentales, y lo vemos en la práctica. La transformación es más un discurso que una realidad.
los gobiernos de Morena son más bien un discurso que una realidad. La explicación, porque dices, bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso de Tepeapulco, hablando de Hidalgo, porque podríamos hablar de la Ciudad de México, podríamos hablar de Veracruz, por ejemplo, podríamos hablar de lo que pasa ahora en Michoacán, lo que está pasando en el norte, pero vamos a concentrarnos en Hidalgo, en los gobiernos municipales, los pocos gobiernos municipales que lograron el poder. Vemos diametralmente la ideología de la práctica, diametralmente. ¿Qué pasó ahí con Morena? ¿Qué pasó con el partido político? Y la respuesta pues es sencilla. Los militantes, los que fundaron este partido, estaban tan concentrados en la meta principal, que era que López Obrador llegara al poder, que una vez que se logró, comenzaron a repetir un discurso que me parece peligrosísimo, y era: no, todo aquel que desea un cargo público es un ambicioso vulgar. Pues sí, no, pues encantada la clase política de que digan eso, pues se ocuparon y se quedaron con los cargos públicos. Y Morena, la base militante de Morena, cuando reaccionó, ya les habían quitado su partido. ¿Quiénes? Pues los que tienen bien claro para qué funciona un partido político: para tomar el poder. El partido político funciona para tomar el poder político, para eso funciona. Por eso su meta de Morena era, más allá, la cuarta transformación la lleva el presidente o el funcionario que logre el poder. La transformación la lleva él. El partido no hace la transformación, la hace ese militante, esa base social que el partido se encarga de formar, que el partido se encarga de reclutar, que el partido se encarga, es más, son ellos los que construyeron al partido, y es el partido el que los proyecta a un cargo público, y los dejas, son como hijos, tú lo dejas que haga su misión. ¿Cuál es su misión? Pues puede ser la transformación, o como en el caso de los que llaman neoliberales, pues privatizar, vender el país, enriquecerse, hacer una clase social económicamente favorecida. Lo que pasó en Morena es evidente, es claro. Los militantes se quedaron confundidos. Cuando ganaron, fue tanto su fanatismo en el que se convirtió, que fue depositar en López Obrador y en el partido La Transformación, cuando la transformación estaba en cada uno de esos militantes, en cada una de sus regiones. ¿Qué problema había? Que la gran mayoría no, y ahí entra lo técnico, que lo vamos a hablar ahora que sirva un poquito de cafecito. Pero ahí entra lo técnico. Los militantes se quedaron confundidos, mientras la clase política, la vieja clase política, se apoderó de su partido. Efectivamente, Juan Carlos, tú planteas de alguna forma en tus 3 libros que, como lo acabas de decir, el partido político existe como un instrumento para la toma del poder, para cumplir principios que yo diría que deben ser los principios fundamentales de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pero tú planteas que la transformación empieza justamente por el municipio. Ahí, en cada municipio de México, deben verse estas realizaciones programáticas y constitucionales. Como lo marca el artículo 115 constitucional, el municipio tiene la obligación de brindar seguridad, servicios, agua potable, bueno, hasta jardines, y más todo lo demás que establece la Constitución, por ejemplo, el derecho al trabajo digno, seguridad, por supuesto. Entonces, también tú planteas que un partido político, además de generar una militancia o sustentarse en una militancia disciplinada y que tenga esta militancia claro los objetivos, también debe ser un partido político un generador de cuadros profesionales capaces de ejercer de manera eficiente y eficaz los cargos en la administración pública, capaces de darle esta eficiencia profesional al manejo de la empresa pública, vamos a decirlo así, de la empresa pública, de las instituciones públicas, empezando por el municipio, lo cual desafortunadamente pues no se ha dado en manera apreciable en Morena, que es pero esta es una idea central, es decir, bueno, esta transformación habría que empezar a evaluarla municipio a municipio,
y bueno, aquí en el caso de Hidalgo, que estamos en el estado de Hidalgo, pues en los municipios, ¿qué ha pasado aquí? Y este gran cuestionamiento, ha sido de veras Morena capaz de generar una estructura de funcionarios, por supuesto, honestos, comprometidos, pero también capaces en términos profesionales. Bueno, hablando de la Ciudad de México, pues ahí tenemos el caso terrible de la línea dorada, de la estación Olivos, que se derrumba y provoca desafortunadamente muertos y gente lesionada para toda la vida, que va a quedar ya con secuelas. Entonces aquí queda de manera evidente, patente, la falta de capacidad profesional. Hay un director, una directora del presidente de Morena actualmente. Sí, pero bueno, hablando claro, un director, una directora, que era responsabilidad directa, porque te puede decir la máxima jerarquía, empezando por el presidente, la jefa de gobierno, pues bueno, yo no puedo estar en todo, ni ver cada tornillo, cada riel, cada vagón, pues no, pero la capacidad técnica también consiste en saber delegar y que cada funcionario se haga cargo y sea responsable de su ámbito de responsabilidad, como lo dice un principio administrativo evidente que conocemos. Si hay autoridad es porque también hay responsabilidad. Entonces aquí, pues de una manera trágica, no se le exige la responsabilidad técnica y penal, en su caso, al encargado o encargada de la máxima jerarquía del sistema de transporte colectivo, que es algo, bueno, llevando esto, particularizando a partir de tu generalización, y bueno, esto también debe ser un partido político, no nada más llevar, y bueno, y gente que ni siquiera fue fundadora o fue pionera o tuvo estos ideales, sino, vamos a decir, pues gente externa, ni siquiera gente pionera, reitero. Entonces, y además, sin capacidad técnica, sin capacidad administrativa, sin capacidad de gestión. Entonces, bueno, esto es lo que se plantea también. ¿Dónde está esa capacidad técnica para ejercer eficientemente la administración pública? Pues vamos con un cafecito, ¿no? Un cafecito. Bueno, vamos por un café. Bien, pues estamos en la segunda parte del tema del día de hoy, en el partido que tenemos y el partido que queremos. Ya se hizo el análisis de la situación que guarda actualmente Morena. Yo platicaba que es un proceso desde el 2005, cuando Andrés Manuel, siendo jefe de gobierno, y que lo tratan de desaforar Vicente Fox, y es todo este proceso en el cual él comienza a generar una estructura que actualmente no es la que se encuentra en la cúspide del partido, ya no digamos a nivel nacional, o sea, a nivel estatal, todos esos cuadros que iniciaron en este proceso como protagonistas del cambio verdadero, pues actualmente ya no se encuentran, al menos en ese nivel. Está pues cedido prácticamente a la clase política que ya había estado en otros partidos, y que es un tema del cual platicábamos también en el capítulo de Una Patria con Madre, y es que al llegar a Morena, pues todo personaje que haya participado en otro partido, pues queda purificado, ¿no? También se tienen algunas situaciones en el partido, específicamente de Morena, en la práctica, sobre ya no sus líneas con las que inició, sino ya rayando un poco en el fanatismo. Pues efectivamente, como tú lo comentas, como lo comenta el profesor, y como tú lo dices también Juan Carlos, no sirven nada más los buenos deseos, la incompetencia disfrazada de buenos deseos, que es una crítica muy fuerte. Tú exiges, en términos técnicos, pero en el mejor sentido, exiges resultados. También la ciencia administrativa, la disciplina administrativa, conocida como administración de empresas, pues nos dice, toda gestión administrativa, todo ejercicio administrativo se mide por resultados. Entonces, también un partido político debe ser capaz
de generar cuadros técnicos o de admitirlos, cuadros profesionales que den resultados y que además se puedan medir, por ejemplo, en términos financieros, de índices de seguridad, de creación de bienestar. Eso también es algo importante, que aporta tu reflexión, y existe también, entonces existe esa dialéctica. No le tienes miedo a decir, pues sí, hay que tecnificar, e incluso comentas no solamente los cuadros emanados de los partidos, de un partido determinado que va a ejercer la administración pública, también dices, hay que tecnificar a las bases. ¿Qué entiendes por este concepto, Juan Carlos? De tecnificar las bases, porque suena fuerte, se entiende lo que es tecnificar a los que van a ejercer la función pública. Quiere decir que sean eficientes, que sean capaces, que tengan los méritos. Hablas también, tú no le tienes miedo a la palabra meritocracia, le dices, claro, los méritos deben ser reconocidos y deben estar ejerciendo los cargos públicos quien tengan la capacidad probada anterior y en el ejercicio, y que tengan las capacidades técnicas, las profesiones o los estudios técnicos incluso, para ejercer eficientemente. Pero además de la disciplina partidista y de la claridad en los objetivos, que ese es el partido que queremos, que tenga claridad, que tenga una militancia disciplinada, que sepa bien de qué se tratan, cuál es el objetivo, de qué se tratan los objetivos. Tú, esta frase que utilizas, ¿qué significa una militancia tecnificada? Buena pregunta, clave pregunta. ¿Sabes qué? Tiene que ver con lo final, con la disciplina también. Cuando hablamos de una militancia disciplinada, no es una militancia que agarra su matraca y a todo lo que le digas, matraquéale, ahí va, ¿no? Pues si no es equipo de fútbol. O sea, no es fútbol, no es deporte, no son carreras, no son peleas de gallos, como en las peleas de gallos, ¿no? Cuando apuestan y es tanta la energía que se tiene ahí, es tanto el dinero, el deseo de ganar, que pues la gente se prende. En los partidos políticos así no funciona la disciplina, eso no es disciplina. O pon tu casa, pon tu carro, y eso es fanatismo, esa es otra cosa, eso no tiene nada que ver con la disciplina. Yo me refiero a un poco este texto, que de hecho lo cito aquí, el texto de Lenin, y lo dejo bien en claro. Cuando Lenin le habla a los bolcheviques, les dice, vale más un técnico que 100 comunistas. No estaba denostando a los comunistas, ni a los militantes. En pocas palabras, les está diciendo, ustedes tienen que ir a formarse en la ciencia más avanzada. Ustedes tienen que ir a formarse con el conocimiento más avanzado, porque eso es lo que va a ayudar a la revolución. Así lo entiendo yo. ¿Quién es el técnico capaz de representar un movimiento de transformación? Pues el que está capacitado. Eso no significa, porque lo platicamos también, o sea que cualquier técnico ya puede ser superior, aunque sea un corrupto, pues tiene que ser un militante. Fíjate, tiene que ser un militante, tiene que ser disciplinado, pero no puede ser disciplinado si no tiene una formación permanente y constante. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, un profesor, yo por eso creo en la meritocracia. Un profesor debe estar en ejercicio permanente de formación. En universidades, pues ¿en dónde más? El partido no puede ser, y eso yo lo digo aquí claramente, el partido no es universidad. Yo critico severamente los cursos estos de formación de cuadros, o sea, cualquiera va a ir a un curso de capacitación y ya eso nos va a hacer iguales. Digo con todo respeto, ¿no? Iguales, ¿no? Somos seres con los mismos derechos, a eso no me refiero con iguales, pero con iguales capacidades técnicas. O sea, una persona que jamás estudió, que apenas aprende o apenas sabe leer, con un curso de capacitación de 1 hora, porque así son, ya está formado y capacitado. O sea, el partido no, el partido político adoctrina, el partido político no forma. Eso es lo que Lenin les dice a los bolcheviques de una forma como que muy, digamos, relajada, con algunos cordones semánticos, con una semántica muy tranquila. Y yo lo digo abierta y libremente. Es la universidad, son los centros universitarios, son los lugares de estudio, de formación científica,
donde salen los técnicos. Y es en el partido donde ese técnico formado permanentemente pues va a destacar. Y la misión del partido no es formarnos, pues es seleccionarnos. ¿Quién forma? Pues la universidad. Y el partido no puede tomar ese papel, como no puede tomar el papel de gobierno. No puede hacer la transformación del partido político porque no es el gobierno, es el instrumento de acceso. ¿Quién es el técnico capaz? Pues el que de entre todos pues es el mejor. Es una especie de aristocracia. Una aristocracia. Obviamente electa democráticamente. Y una democracia, una aristocracia del mérito. Ah, claro, del conocimiento, del que sabe más. Aquí yo, mira, lo tengo que decir, ¿no? Pues es parte también del tiempo que llevamos militando, ya la edad también, la experiencia te da ciertas cosas. Mi paso también por la certificación de planeación, estoy certificado en planeación de organizaciones públicas y privadas por el TEC de Monterrey. También eso me ha dado otra orientación, otra visión, otra perspectiva de las cosas. No quiere decir que yo sea esa palabra de tecnócratas, no. El partido debe de alejarse de esos conceptos equivocados, ¿no? Profesor. No, pues ahora que está comentando el doctor, estoy haciendo una revisión de los secretarios de Estado que tiene la presidencia. Lo platicamos porque en este momento gobierna, sí, no claro. es que tengamos una fijación con Andrés Manuel, ¿no? O sea, de esto habla el libro. De esto habla precisamente el libro, doctor. Pero se me viene a la mente, hago la revisión de los secretarios de Estado, por ejemplo, en el caso de la Secretaría del Trabajo, ¿no? O sea, ahí, ¿cómo puede ser, cómo se explicaría que el único mérito sea haber salido en la canción oficial del partido, ¿no? O ser hija de la secretaria, en ese entonces, secretaria general del partido de Morena? Estoy hablando de María Elisa Alcalde, ¿no? O sea, alguien que nunca ha trabajado y es secretaria del Trabajo. ¿Cómo se puede lograr la transformación así, ¿no? En este país tan complejo y sobre todo con antecedentes de personajes en esa secretaría que han hecho cosas muy criticables, como Javier Lozano, ¿no? Y que en el caso de María Elisa, pues ha sido una secretaría que ha pasado de noche, ¿no? Sí, fíjate, esto también me parece relevante mencionarlo. O sea, ya hablamos del partido, el objetivo, el sujeto, porque tomando a Morena como ejemplo, porque pudimos tomar al PRI, entonces podemos tomar al PRI de ejemplo. Y si te apuesto que si tomo al PRI de ejemplo van a decir, es que como eres priista, pues no, ni soy priista y ya ahora parece que ya tampoco soy de Morena, que nunca lo fui porque siempre estuve rasurado de ese padrón. Técnicamente no pertenezco a ningún partido político. Pero tomando a Morena de ejemplo, nos ha sido de gran utilidad práctica. Este libro ha sido de gran utilidad práctica para entender lo que es el partido político y el sujeto de transformación. Y en un siguiente momento vendría lo que aquí hablo como el partido que queremos, ¿no? ¿Qué queremos? Primero, queremos un partido ganador. Porque tampoco, y lo digo aquí así abiertamente, de nada sirve si no ganas. El sol solo brilla al amanecer después del triunfo. Lo digo literalmente. Entonces, primero queremos un partido que gane. Y para que un partido gane, debe cumplir ciertas características, sobre todo en la época en la que vivimos. Vivimos tiempos muy complejos, donde operan no solamente buenas ideas, donde operan no solamente buenas estrategias, donde operan buenas imágenes, no, operan muchas cosas más. O sea, la persuasión, algunos otros elementos de la comunicación política, es algo técnico que requiere toda una planeación. Eso es un primer lugar, queremos un partido que gane. Y en segundo lugar, algo muy importante, un partido que en la selección de sus representantes, porque fíjate lo interesante aquí, al momento de decir que tú como meta tienes los cargos públicos,
Pues, ¿qué otra meta puede tener un partido político si no en los espacios públicos? A mí me causa mucha risa ver que salgan con el discurso de yo no quiero cargos públicos, eso es de conservadores, es ambicioso, vulgar. Entonces salte del partido y velo desde la grada, ¿no? Por eso la selección de los candidatos es algo fundamental, y lo digo aquí. Hago un mapeo donde digo cuáles son las prioridades, cuáles son los elementos más importantes sobre los que se debe centrar un partido político. Y en primer lugar pongo la victoria, el triunfo, lograr el triunfo. Y en segundo lugar pongo candidatos, la selección de los candidatos. Y aquí, por eso hablaba yo de los ejemplos locales. Pues vean Tepeapulco. O sea, no tienes al mejor candidato, tienes al candidato que se seleccionó por deudas políticas, porque no sé qué acuerdos tuvieron a nivel nacional, pero no fue la selección de los mejores, no fue esto que hablábamos de la meritocracia. O sea, ya olvídate de que tenga la capacidad técnica, no, o sea, no hubo meritocracia, no hubo nada de eso. ¿Resultado? Pues ahí tienes Tepeapulco. Rentan arbolitos, 2 arbolitos de Navidad por 300,000 pesos, inflan las adquisiciones, compran, por ejemplo, uniformes de policía que no sirven, que están chafísimas, que en Mercado Libre los consigues en 2,000 pesos de mucha mejor calidad, los compran a 3 veces su precio, 5,000, 6,000 pesos, cientos, obra pública que no se ve, que no se hace. 6 millones de pesos, me parece que esta semana o la pasada, destinaron para bachear un tramo que una persona que regidor, por cierto, del ayuntamiento de otro partido, de otro distrito político, decía, eso se hacía con menos de 1 millón de pesos. ¿Cómo te explicas que ocurra en el gobierno de la Cuarta Transformación? ¿Cómo te explicas que el partido de la transformación lleve esos cuadros al poder? Pues Juan Carlos, aquí como en este programa hay total libertad de expresión y se dicen las cosas claras, bueno, yo soy simpatizante desde el primer momento de López Obrador y he participado en la medida de mis posibilidades en Morena, soy fundador, pero siempre he sido crítico y precisamente me doy cuenta de las graves deficiencias, de la desilusión que se genera, toda la esperanza que tenía uno, las expectativas no cumplidas, bueno, aunque todavía pienso que es un hombre de buena voluntad, pero no solamente basta la buena voluntad, los buenos deseos, los resultados en los que tú haces énfasis, a qué tipo de gente seleccionas para las candidaturas y para ejercer los cargos públicos, incluso operativos, no se diga al más alto nivel. Y bueno, tú también reivindicas, claro, a la ciencia, porque la ciencia, la verdadera ciencia, ¿por qué es tan poderosa? Pues porque da resultados, porque sirve, porque funciona, porque tiene poder predictivo. Entonces tú dices también, pensemos de manera científica, también a las ciencias sociales, al partido, a su devenir, a su creación, a su toma del poder, a su ejercicio. Pensemos también en términos científicos de la ciencia natural, las llamadas ciencias duras, la ciencia social, y acudiendo a teoría administrativa clásica. Sabemos que las partes fundamentales de la empresa son pues dirección general, recursos humanos, finanzas, mercadotecnia y producción. Entonces, aquí cabe preguntar, ¿cuál es la función fundamental del área recursos humanos o producción? Perdón, recursos humanos o personal, también llamada personal. Y pues te van a contestar algunas personas, contratar las prestaciones. No, la función fundamental de recursos humanos es contratar, pero al personal idóneo. Seleccionar. Sí, que se da mediante la selección. Encontrar al personal idóneo que reúna todas las características intelectuales, físicas, morales, de experiencia, de preparación académica, para ejercer correcta y eficientemente el puesto, ya sea de maestro, ya sea de chofer, ya sea de secretario de Estado, como decía el profesor. Entonces, eso es lo que no se ha logrado. Y también aquí lo dices, y bueno, se recuerda, no hemos sido capaces como pueblo de seleccionar a los mejores.
en términos técnicos del ejercicio de la administración pública, diputados, legisladores, el mismo presidente de la República, gobernadores, bueno, con sus honrosas excepciones. Pero el partido que queremos es que el que sea capaz también no nada más de reproducir una casta política que va por sus intereses, sino el partido que sea capaz de ejercer el poder creando verdaderamente bienestar generalizado, pero con indicadores, es decir, con mediciones, con eficiencia. Eso no es tecnocracia, eso es realmente la búsqueda de resultados. Entonces, ahí le adviertes a la ciudadanía, cuidado, vean a quienes se están colocando en los puestos de elección popular, a quienes se están colocando. Tú dices incluso delincuentes, vean delincuentes y gente ignorante, ineficiente. Entonces, esta también sería una de las grandes labor nodal del partido que queremos. Seleccionar al personal, a las personas, hombres y mujeres idóneos, es la palabra que usa la teoría administrativa, idóneos para ejercer los cargos respectivos, ya sea desde legislador, regidor, presidente municipal, diputado, hasta la presidencia de la República. Así es, en el caso de Morena aquí en el estado, su formación es muy compleja. Ellos, mediante esta operación que Andrés Manuel tiene que hacer ante lo que era el IFE para conformar el partido, que no logran en la primera etapa ellos juntar algo así como 3,000 personas en su asamblea, tiene una raíz, y la raíz es que se ha buscado la vieja usanza del acarreo de los acuerdos políticos para llegar en este ejemplo específico, a la meta de las asambleas, de las 200 asambleas que tú tienes que hacer a nivel nacional. Y hablando por ahí, no recuerdo bien, de esa época, 2013 más o menos, que cuando renuncio, porque ese es el partido que no queremos, bueno, que yo no quiero en particular, ese que tiene esas prácticas anticonstitucionales. Por ejemplo, el de las viejas prácticas para ganar, es decir, lo que decía el presidente de la República, ¿no? La toma del poder como sea. Bueno, esas prácticas se repitieron hace unas cuantas semanas, que el presidente de la República toma un papel protagonista a nivel nacional para poder levantar en las encuestas, en las preferencias electorales, a sus candidatos. Me parece que ese también sería un punto del partido que no queremos, esa injerencia en las situaciones electorales, ¿no? Sí, y curiosamente este libro lo escribimos en el año 2020, escribimos poco tiempo después de las elecciones a presidentes municipales, donde fue muy evidente, que la selección de candidatos a presidentes municipales, lo que tú dices, ¿no? Si hay un elemento central en el federalismo, es la base, que es el municipio. Quiere decir que el partido debería tener ahí concentrada su mayor atención. Y en el año 2020, 2 años después de que lograron el triunfo en la presidencia de la República, seleccionan a los peores candidatos. ¿Cómo los seleccionaron? Con criterios de compadrazgo, de amiguismo, incluso se hablaba hasta de dinero, que vendieron las candidaturas. O sea, fue algo amargo, fue algo triste, y quienes en algún momento con esta idea de la meritocracia aspirábamos incluso a representar al partido, a un movimiento que históricamente siempre representamos, nos dimos cuenta que el partido había sido tomado. Ya es demasiado tarde, a mi juicio. En el caso de Hidalgo, ya es demasiado tarde. Fíjate, en el año 2020 escribí esto. Dice: en algún momento del avance de la Cuarta Transformación, prácticas como el fraude electoral, el uso indiscriminado de recursos económicos, la compra del voto, la activación de células de funcionarios públicos, el manejo faccioso de recursos y programas destinados a fines sociales, la utilización de bienes e inmuebles oficiales,
la descarga masiva de datos reservados a programas públicos en beneficio personal o de candidatos, así como una lista innumerable de estrategias desleales e ilegales para obtener votos, creímos habían desaparecido. No me refiero a Morena en la pasada elección, me refiero al priismo del año 2020. O sea, ve cómo es demasiado tarde para el partido, a mi juicio, el partido Morena es demasiado tarde. Con el triunfo con el triunfo electoral que tuvieron en el pasado, así como lo tuvieron con la imposición de un candidato, con una falsa encuesta, con un falso proceso, con una falsa atención a los militantes como lo marcan los estatutos, dentro de poco vamos a ver cómo ciertas clases, la vieja clase política, va a tomar nuevamente el poder de ese partido. Por eso, este análisis, recordar este libro, revivir este libro, no me deja otra cosa más que pensar que todos aquellos que tenemos el ideal de la transformación, porque la transformación está pendiente. En el caso de Tepeapulco, la transformación ni siquiera o sea, un cambio de gobierno no es una transformación, un cambio de colores no, porque ya había habido en Tepeapulco cambio de colores. Pero la transformación en Tepeapulco está pendiente. La transformación en el altiplano está pendiente. La transformación en Hidalgo está pendiente. Y parece que la transformación en el país también está pendiente. ¿Qué vamos a hacer? Ya se acabó el fin de la historia, ¿no? Es como Francis Fukuyama, ¿no? Por supuesto que no. Los que nos consideramos de este lado de la historia, porque ya es un lugar común, ¿no? Ay, tienes que estar del lado correcto de la historia. Pues sí, como ya ganaron y están esperando hueso, pues ese es el lado correcto, ¿no? No. El lado correcto de la historia se mide, como dice siempre. El lado correcto de la historia tiene su forma de cuantificar, tiene sus mediciones, tiene sus medidas, y está pendiente la transformación. Y la transformación, como lo digo aquí, bueno, se hace en diferentes niveles y tenemos que retomarla. El partido que queremos, tenemos partidos existentes. Por un lado está Morena, por otro lado están los partidos de la oposición, los dos peleándose, los dos confrontándose, los dos traición. Esa sí es traición a la patria. La Constitución, ayer lo platicábamos, es muy clara. La Constitución dice que todo aquel que separa a la patria es un traidor. Y separarnos de izquierdas, derechas, liberales, conservadores, para mí esa es la verdadera traición. Lo que se tiene que trabajar es en la unidad, pero no una unidad a ultranza, sino una unidad en torno a un enemigo común. El enemigo común es la pobreza, la desigualdad. El enemigo común es el analfabetismo. Y todos los males sociales son la inseguridad, la violencia, esos son los verdaderos males. Por lo tanto, estos son los partidos que tenemos, peleando por sus intereses, viendo el triunfo electoral en beneficio de una clase, criticándose, haciendo la guerra innecesaria, interna. Creo que es el momento, no sé, que piensen de que emerja un nuevo partido político, pero un partido político que busque la unidad nacional. No sé. Bueno, pues yo estaría, por supuesto, de acuerdo. Pues como nacionalista mexicano, orgulloso nacionalista, un partido verdaderamente nacionalista que cumpliera con los principios esenciales de dar bienestar, seguridad, continuidad a la nación mexicana. Esto quiere decir pueblo, hombres, mujeres, niños, personas de todas las edades. ¿Qué esto quiere decir? Tú planteas también aquí que el partido que no queremos es un partido que solo sea un instrumento para la reproducción de la casta política reciclada o de los herederos. Eso es tú también lo que planteas. Más que una clase social, yo la vería como una casta política que lucha por esta lucha despiadada, terrible, por los cargos públicos, pero para su propio beneficio. Entonces, ¿qué partido no queremos? Pues uno que sea un instrumento para la reproducción de la casta política y de sus privilegios. Y como simpatizante, militante leal de Morena, y lo digo abiertamente, como todavía simpatizante del presidente López Obrador, como ciudadano, como profesor,
Me indigna que ya se haya desatado la sucesión por la presidencia, me indigna profundamente. No voy a mencionar a los candidatos y candidatas. Aquí siguen los gravísimos problemas nacionales que no se resuelven, y ahí están los funcionarios de primer nivel que, en lugar de ponerse a trabajar, a ser eficientes, a cumplir con la enorme responsabilidad que tienen con la nación mexicana, ya se desata las precandidaturas y la lucha y ya se están haciendo actos de campaña anticipados, y el propio presidente lo avala y dice que sí, y que son sus corcholatas. Esto a mí me parece desleal, me parece terrible. Reitero, ahí están los gravísimos problemas nacionales. La responsabilidad de Morena como partido, del funcionariado que llegó, del propio presidente, es resolverlos. Tú decías, la violencia, la miseria, la desunión, la migración, el daño ecológico. Entonces, todavía no lo resolvemos, ni siquiera de manera aproximada o de una manera aceptable. Pero eso sí, ya está dentro del propio partido la rebatinga por quién va a ser el próximo presidente o presidenta. Dios mío. Sí, tristísimo. Y ahora que se comenta, en el 2020, cuando fue la elección para las alcaldías aquí en nuestro estado, 84 municipios son los que hacen el cambio de gobierno en ese año. Morena obtiene algo así como 7 nada más. Y 6, más de 6, ¿no? Pero en coalición fueron creo que 3 más. 3. Platicábamos con los recién llegados, porque ese es otro tema. Llevan 6 años sin cambio, me parece, o más, ¿no? Sí, sin cambio de sí. dirigencias. O sea, es una cosa anticonstitucional. Están violando la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y aquí en Hidalgo nosotros hacíamos ese llamado, platicando con la dirigencia estatal, haciendo un llamado para que se democratizara el partido, y sobre todo lo que venía, que eran las diputaciones federales y posteriormente locales, para que el militante, ese personaje, tuviera ese derecho de elegir a sus mejores cuadros. Pero ya estaba eso muy amarrado. Era, como dice el doctor, demasiado tarde. Ahora que Morena ha tomado el poder en el estado, pues como dice nuestro amigo Kempo, tiene que rebasar los niveles, porque estamos dentro de los estados más pobres. Estamos en el top 10 de los 10 estados más pobres. Top 3. Debemos de ser el tercer estado más pobre de México, además de unos salarios miserables, la inseguridad que nos alcanza, que hemos visto cosas de verdad tremendas. Ahora vemos que ya en redes sociales ya están candidateándose para las secretarías de Estado, candidateándose ya para el cambio de las presidencias municipales. Es decir, ellos sí están pensando como partido, cuando ahora ya son gobierno. ¿Cuánto tiempo se llevará este gobierno de Julio Menchaca en la rebatinga? Porque se vienen cambios en las diputaciones locales, o se dedicará a gobernar un estado que se encuentra, como repito y hago énfasis, de los más pobres. Bueno, amigos, pues les agradecemos mucho que nos sigan. Como comentábamos al inicio, estamos en YouTube, en Spotify, Facebook, y es importante que puedan escuchar las ideas, que compartan con nosotros, y si les gusta, le den like. Vamos a cerrar nuestro programa agradeciendo a nuestro gran amigo Kempo. Ojalá, profesor, que nos pase a acompañar más adelante en otro de los temas tan apasionantes que hay, de verdad, un montón. Ahora ya se presentan dinámicas, no solo en México, sino en América Latina. Por ejemplo, está esta situación que ayer los colombianos se decidieron hacer por ahí un cambio, la situación en gobiernos que se esperaba la transformación, como Venezuela, como Nicaragua, como Bolivia, como Ecuador, que bueno, no estamos lejos de ello, y el presidente de la República hizo una declaración de que ya hay condiciones para hacer un bloque tipo europeo,
Entonces, hay circunstancias que se pueden platicar, que se pueden plantear. Este es tu espacio, profesor, y yo me despido así agradeciendo su maravillosa presencia, además de que es un erudito, de verdad, no lo quiere dejar ver, pero es de verdad un gran amigo. Pues muchas gracias, amigo, sí, por supuesto, pero no erudito y esas cuestiones, que por supuesto que no, solamente soy una persona pues interesada en conocer el mundo que le rodea y conocer diversas disciplinas. Pues por mi parte cerraría agradeciendo por supuesto al profesor Oscar, al doctor Nochebuena la invitación, y claro, pues estamos a su disposición, y pues agradeciéndole también al auditorio, a todas las amigas y amigos de este programa, y pues concluyo con una idea que está aquí implícita en el texto de Juan Carlos Nochebuena, del doctor Nochebuena. La historia, la experiencia, la praxis nos indican que están sembradas las semillas para construir el partido que queremos, que merecemos y que merece la nación mexicana. Bien, bien, pues está difícil. Yo voy a cerrar, bueno, primero diciendo que no nos espanta ni nos debemos espantar de lo que ocurra en los partidos políticos. Yo creo que en el caso de Morena, pues era previsible, ya se veía, ¿no? Vamos, no es un fenómeno nuevo. De hecho, su fundación parte también de un fraude interno. Entonces, no nos debe de causar ningún asombro, hablando en el caso de Hidalgo. Eso lo dejaría en claro. En segundo lugar, lo dijimos hace tiempo, no estamos de acuerdo, pero no estar de acuerdo no significa que odiemos a los militantes o que nos sumemos a las campañas de odio. Todo lo contrario, yo vi con mucho interés cómo el nuevo presidente de Colombia, hablando de procesos en otros lugares, cómo llama a la unidad nacional. Me parece muy interesante cómo es un discurso completamente distinto. Es un discurso en donde llama a su país, a su gente, a su pueblo, a que dejen el separatismo, a que dejen las facciones izquierdas, derechas, liberales, conservadores. Si nosotros, ahora que hemos estado analizando la historia de México, eso de liberales y conservadores es un debate muy complejo, que va más allá de lo que actualmente está sirviendo como referencia política. Creo que nos deberíamos alejar un poco de esa perspectiva de la historia y nos deberíamos ir a la unidad nacional. Algunas cosas han cambiado, algunas cosas siguen vigentes, pero creo que sea lo que sea, debemos tener la capacidad de adaptarnos a lo nuevo, a lo que viene. Y sinceramente veo muy difícil que los partidos del viejo régimen, incluyo a todos los partidos del viejo régimen, todos están, digamos, de alguna forma, pues ya se han infiltrado de una forma muy grave. Creo que sean de utilidad. Para mí, desde mi punto de vista personal, creo que construir un nuevo partido no es imposible. Creo que fundar una nueva base política, una nueva casta política de científicos, de gente especializada, también, ¿por qué no?, de ciudadanos de todos los niveles de la sociedad civil, puedan construir un partido a las alturas del siglo XXI, a las alturas de los desafíos del siglo XXI. Lo que tenemos actualmente está demasiado putrefacto, está demasiado alineado a otros principios. Tenemos la oportunidad de construir algo nuevo, algo distinto. Yo no sé a qué le estamos teniendo miedo. Es un gusto saludarlos y nos vemos en la próxima, compañeras y compañeros.